Un placer volver a contar contigo en este espacio, Sebastián Arévalo, profesional en política y relaciones internacionales, cofundador y director de la Fundación Pasos Libres de Colombia y con amplios conocimientos en prevención del delito, seguridad ciudadana, derechos humanos, organizaciones internacionales, paz y justicia. Sebastián ha sido pieza clave para el desarrollo estratégico de proyectos innovadores en materia de prevención del delito, seguridad ciudadana y justicia. Y recientemente, muy recientemente, fue nombrado joven embajador mundial de Generation Change, el programa del Instituto de Paz de Estados Unidos y del Centro de Religión y Cultura Cívica de la Universidad del Sur de California, USC. Adelante, Sebastián, y felicidades. Felicidades por este importante reconocimiento y en representación de jóvenes líderes a nivel mundial. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Julio. O sea, arranco yo, de primeras. Adelante. Bueno, no, de antemano, Zuli, muchas gracias por tu cordial invitación. Un saludo muy especial pues, a todas las otras personas invitadas que van a tener la oportunidad de hablar el día de hoy y pues a todos los asistentes a este evento. Es siempre muy valioso tener la oportunidad de transmitir un poquito de lo que hacemos, de conectarlos con las personas que estamos haciendo pues diferentes acciones para avanzar en la lucha contra la trata de personas y todas las formas de explotación. No somos tantos, así que siempre es un gusto poder conectar. En esta ocasión, como tal, no he preparado ninguna presentación en PowerPoint. Lo que quiero hacer es un poquito contarles cómo se ha ido transformando el trabajo de Pasos Libres precisamente desde la pandemia, cuáles son las problemáticas que hemos empezado a identificar como relevantes, por lo menos desde el contexto colombiano, y si se puede decir, pues de la región, porque tenemos un trabajo, digamos, importante y una presencia importante con algunos de nuestros proyectos. Y precisamente desde nuestra perspectiva, ¿qué es lo que consideramos que es un buen camino a tomar para continuar avanzando en estos esfuerzos? Bueno, yo creo que lo primero es empezar por recordar de repente qué es Pasos Libres, que es esta organización, motivo por la cual un poco estoy aquí teniendo pues el privilegio de compartir con ustedes. Pasos Libres es una organización sin ánimo de lucro colombiana que busca reinventar la forma de prevenir y luchar contra no solamente la trata de personas, sino el trabajo forzoso, básicamente pues diversas formas de esclavitud moderna. Desde ya hago la aclaración, yo sé que hay un debate gigantesco entre trata de personas, trabajo forzoso, un poco el abordaje desde la perspectiva de crimen organizado y el abordaje desde una perspectiva de los derechos laborales, pero pues en términos generales nosotros consideramos dos formas de explotación y si bien los abordamos desde espectros diferentes de análisis y en nuestros proyectos también tienen un rol bien particular, cuando abordamos con los delitos, pues consideramos que es importante abordar ambas problemáticas y particularmente, como lo vamos a charlar, pues el trabajo forzoso precisamente y todas las formas, digamos, de explotación en las cadenas de suministro es precisamente uno de esos temas que hemos identificado como relevante y importante, digamos, de abordar en este contexto de pandemia. Y bueno, básicamente Pasos Libres pues busca hacer esa contribución pues a erradicar estos fenómenos por medio de tres líneas principales de trabajo. Una es la promoción de la innovación tecnológica y el fortalecimiento de herramientas tecnológicas existentes para combatir pues cualquier forma de esclavitud moderna. Consideramos que es un trabajo importante, en particular si tenemos en cuenta que de acuerdo a la iniciativa global contra el crimen organizado transnacional, solamente el 3% de las herramientas tecnológicas pues que existen para combatir este fenómeno son de Latinoamérica. Realmente la mayoría de tecnología y de innovación se está promoviendo en Estados Unidos, en Europa, que pues no está para nada mal, pero creemos que es muy importante también promover ejercicios de innovación desde la región y sobre todo también a contribuir a traer estas herramientas tecnológicas e innovaciones interesantes que están teniendo un impacto importante en otros países a nuestra región. Nuestra segunda línea de trabajo es la educación. Creemos firmemente en que es necesario crear escenarios alternativos de educación para formar a esa siguiente generación de personas con las herramientas y el conocimiento y la motivación para poder tomar acción
contra la esclavitud moderna desde sus propias áreas de expertise, desde sus propias áreas de acción, escenarios que vayan mucho más allá de los escenarios tradicionales de prevención. Esto no lo decimos solo nosotros, la OIT en un informe lo resalta mucho, y es que si bien hay una expansión importante de los ejercicios de prevención, en este caso para abordar la problemática del trabajo forzoso, los ejercicios que están enfocados en población joven ven a la población joven como una población en riesgo, muy vulnerable a convertirse en víctima de cualquier forma de trabajo forzoso, pero no necesariamente los están viendo como una población que puede tomar acción, que se puede involucrar y que tiene absolutamente toda la capacidad para movilizar buenas prácticas y combatir cualquier forma de explotación. Y en tercer lugar, lo que buscamos es promover todo lo que tiene que ver con el análisis de datos, las capacidades de análisis de información para entender un poco mejor la trata de personas, y no solamente analizar la información nosotros, sino que en alianza con el Traffic Analysis Hub, una organización sin ánimo de lucro del Reino Unido, estamos trabajando muy fuerte para crear capacidad en las organizaciones de la sociedad civil como Pasos Libres, precisamente para poder analizar los datos y la información. No hay ningún estudio oficial al respecto, pero pues desde la aproximación que nosotros hemos hecho con el Traffic Analysis Hub a diferentes organizaciones, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la trata de personas hacen un uso de datos de manera ad hoc. ¿Esto qué significa? Que los están utilizando solamente cuando los necesitan, ¿sí? Cuando la ley o cuando el tipo del proyecto o cuando su financiador los obliga a utilizar información, pero no recolectan y no analizan información como parte de sus operaciones. Si no estamos utilizando los datos para nada más allá que describir algo que ya pasó. Hubo tantas víctimas, esto sucedió, hubo tantas personas identificadas, pero no estamos utilizando esa información para predecir lo que está pasando o para poder avanzar en la construcción de proyectos basados en esos datos y en esta información. Esto no es sorpresa, todos ustedes han escuchado que todas las empresas exitosas están utilizando información y datos, y parece lógico pues que las organizaciones que trabajamos luchando contra la trata de personas, contra el trabajo forzoso, contra cualquier forma de esclavitud moderna, pues también tengamos, digamos, modelos robustos basados en datos e información, pero pues no es lo que está pasando. Y bueno, habiendo dicho eso, durante la pandemia, digamos que antes de la pandemia Pasos Libres estaba muy centrado, de hecho, 100% de sus proyectos estaban centrados en temas de trata de personas, dinámicas como la explotación sexual, la mendicidad ajena, entre otras formas, pues digamos, muy comunes acá en Colombia, como la servidumbre doméstica, incluso el matrimonio servilo forzado, pero durante la pandemia, digamos que empezamos a escuchar todas estas noticias de que estaba empezando a surgir una crisis global en las cadenas de suministro, que, digamos, toda esta crisis económica desatada por el COVID-19, pues iba a empezar a hacer que muchas personas que antes no estaban como en el espectro de vulnerabilidad entraran a ser vulnerables de diferentes formas de explotación, principalmente como consecuencia de una vulnerabilidad económica, no de la desesperación que causó la pandemia por poder encontrar un empleo, por poder encontrar, digamos, un sustento en términos de alimentación. Y digamos que por otro lado, pues también lo que se estaba viendo era que las personas que ya eran vulnerables, pues estaban teniendo otros niveles aún más altos de vulnerabilidad. Pero nos llamó en particular toda esta conexión de la economía con la trata de personas, pero muy ligada a lo que estaba pasando en las cadenas de suministro. Y este pues es un tema supremamente común en diferentes esferas, pero en Latinoamérica, o por lo menos las organizaciones acá en Colombia, hablando de lo que conocemos muy bien, no abordan la temática del trabajo forzoso en las cadenas de suministro. Seguimos concibiendo todas las formas de explotación como un ejercicio que está ligado al crimen organizado y no necesariamente a las operaciones de las empresas. Y eso es un tema particularmente relevante en Latinoamérica cuando consideramos que tenemos un montón de materias primas, que tenemos un gran número de empresas extranjeras que operan en América Latina, o de empresas nacionales que trabajan un poco explotando recursos naturales y commodities, que pues digamos son en algunas de las industrias que digamos están en riesgo de trabajo forzoso. Para el caso colombiano, por ejemplo, el banano, el café, la caña de azúcar, la palma de aceite,
los ladrillos, tenemos un montón de industrias y ahí empezamos a explorar como, oiga, esto es un problema que nosotros no hemos abordado desde nuestros proyectos. Entonces, hay un proyecto muy importante de nosotros que se llama DataJam Pasos Libres. La DataJam Pasos Libres es una competencia de innovación tecnológica que básicamente busca desarrollar herramientas tecnológicas innovadoras y, digamos, se constituye en un escenario alternativo para educar a personas jóvenes, aunque también participan muchos expertos, digamos, eh, adultos en nuestras competencias, digamos, no me refiero a la edad, sino participa gente que por primera vez se aproxima en el tema, pero también tenemos expertos de empresas y otras organizaciones que se han sumado. Y dijimos, bueno, este escenario, para explicar un poquito, básicamente ponemos unos retos, juntamos un montón de equipos a superar ciertos retos tecnológicos, esto lo hacemos en alianza con IBM, y dijimos, bueno, ¿por qué no empezamos a enfocar nuestra competencia hacia abordar la problemática del trabajo forzoso en las cadenas de suministro? Entonces hicimos una alianza muy interesante con la OIT, con World Free, que como ustedes saben, pues saca el índice global de esclavitud, cuyo, digamos que tiene un énfasis muy importante en lo que pasa en las cadenas de suministro. Hicimos una alianza con Verité, que es una organización sin ánimo de lucro estadounidense, que trabaja con empresas de múltiples actores, ayudándolos a, digamos, gestionar los riesgos en su cadena de suministro asociados con diferentes formas de esclavitud moderna y de trabajo forzoso, y nos dimos a la tarea de poner esta competencia a girar en torno a unos retos pues un reto importante que era contribuir a mejorar herramientas tecnológicas existentes, contribuir a mejorar. Y en esto quiero enfatizar porque la pandemia nos mostró que en nuestras pasadas competencias nosotros estábamos desarrollando soluciones tecnológicas que de alguna manera u otra ya existían. Y eso no era culpa de los participantes ni culpa nuestra. Ellos investigaban, encontraban un problema y llegaban a soluciones muy comunes, y lo que estaba pasando era que sentíamos que nuestra competencia, por lo menos las soluciones de nuestra competencia, se estaban quedando cortas al momento de contribuir a resolver las problemáticas actuales. Entonces dijimos, oiga, no, nuestro poder puede estar más bien en identificar soluciones tecnológicas que ya existen, las organizaciones que las lideran y que, digamos, la tecnología que están desarrollando sea el reto principal de nuestra competencia. Entonces, en este caso, uno de los retos los puso Verité, precisamente buscando soluciones para mejorar mecanismos de quejas en las cadenas de suministro, y pues construimos toda bueno, nosotros hacemos una guía del participante que se constituye como en un material pedagógico para educar sobre la problemática. Lo hicimos sobre trabajo forzoso y lanzamos esta competencia. Digamos que en otro espacio tendremos más tiempo para hablar de la competencia, con lo que quiero compartir es unas pequeñas apreciaciones que hicimos. Y es que realmente parece que por las noticias o por lo común que es el tema de la trata de personas en la región, muchos estudiantes y muchas personas ya tienen como un interés muy genuino en la temática y sobre todo la facilidad para encontrar información en Internet que les permite participar en la competencia. Con la temática del trabajo forzoso realmente nos dimos cuenta de un desconocimiento inmenso, aun cuando hay miles de productos y servicios que consumimos todos los días que tienen una gran probabilidad de tener alguna forma de explotación en su producción o en su extracción. Y eso nos impulsó a pensar que realmente hacía falta mucho trabajo también promoviendo digamos, ese otro espectro de todo lo que tiene que ver con la actualidad de la esclavitud moderna, ¿no? Entonces, cuento esta historia un poco para precisamente mostrarles cómo Pasos Libres también empieza a cambiar un poco sus prioridades en términos de las temáticas que es necesario, digamos, abordar, que queremos integrar de nuestros proyectos y que consideramos que es súper importante poder democratizar. Por el momento, y eso es lo que pasa con la dinámica del trabajo forzoso, sentimos que es un tema que está muy ligado a las empresas, muy ligado a los ministerios de trabajo, muy ligado como a las firmas de consultoría que están trabajando en estos temas, y es un tema que realmente tiene que ser mucho más público para poder transferir conocimiento. Y a raíz de esa experiencia de la DataJam, que pasó pues apenas en septiembre del año pasado, decidimos lanzar dos nuevos proyectos precisamente enfocados en poder abordar esa problemática y hacerla mucho más común en las conversaciones y en el día a día de Pasos Libres. Lo primero es que este año vamos a lanzar algo que se llama Freedom Makers Academy o Academia Freedom Makers, unos creadores de la libertad, pero en donde nos vamos a enfocar a abordar específicamente la problemática del trabajo forzoso en las cadenas de suministro.
digamos que esto va a ser como una plataforma que va a alojar diferentes cursos y un montón de material de entrenamiento que ha desarrollado Pasos Libres a lo largo de varios años, pero este año con la financiación de la Embajada de Australia en Colombia y en alianza con The Future Society, una ONG que se encarga de promover la educación en materia de inteligencia artificial y ciencia de datos para resolver diferentes problemáticas de derechos humanos, vamos a lanzar un programa que busca impactar 200 jóvenes colombianos para educarlos en cómo pueden utilizar la ciencia de datos y la inteligencia artificial para ayudar a las empresas a abordar la problemática del trabajo en las cadenas de suministro, principalmente en todos los retos relacionados con la recolección de datos, la creación y la publicación de reportes sobre esclavitud moderna. Entonces, como ustedes saben, países como Australia o el estado de California en Estados Unidos, incluso la Unión Europea tiene cierta legislación que obliga a las empresas a reportar qué están haciendo en términos de trabajo forzoso y sobre todo identificar riesgos, cómo los están manejando, cómo los están remediando en sus cadenas de suministro, y en Colombia esto no está pasando. Sin embargo, sean unos principios voluntarios muy enlazados con las políticas de responsabilidad social de las compañías y de varios estándares globales que están empezando a hacer que las empresas estén obligadas o no por la ley tengan que empezar a reportar. Pero cuando miramos en Colombia, realmente las empresas no lo están haciendo porque la mayoría de expertise en temas de reportes en sostenibilidad está supremamente concentrada en ambiente o en temas, digamos, generales de derechos humanos y de condiciones laborales que no alcanzan a profundizar en temáticas de trabajo forzoso. Entonces, lo que queremos hacer es que todos estos chicos de universidades, particularmente de carreras como ingeniería industrial, administración de empresas, finanzas, incluso maestrías de responsabilidad social, de sostenibilidad, etcétera, puedan formarse en la temática y que cuando lleguen a una empresa pues tengan la capacidad también para movilizar esos cambios necesarios. Y por otro lado, que se den cuenta que en el tema del desarrollo de tecnología y de ciencia de datos para el sector empresarial, no solo se trata de temas muy tradicionales como marketing o reporte en materias, digamos, que ya son muy conocidas, sino que también esta temática del trabajo forzoso puede ser una muy buena alternativa para aquellos que quieren dedicarse a la consultoría o al desarrollo de servicios tecnológicos para empresas. Lo otro que, digamos, estamos haciendo muy fuertemente es robustecer todo lo que estamos haciendo con el Traffic Analysis Hub. Y ya sé que se me está acabando el tiempo, pero el Traffic Analysis Hub es el primer centro de datos global que permite a organizaciones de múltiples sectores compartir datos e información sobre trata de personas. Y lo que queremos hacer en Colombia, y lo mencionaba un poco al principio de mi intervención, y pues en realidad en Latinoamérica, es ayudar a las organizaciones sin ánimo de lucro a recolectar estos datos y esta información. Pero queremos empezar a promover también la importancia de recoger datos e información que pueda estar relacionada con industrias en riesgo de tener trabajo forzoso en sus cadenas de suministro, dado que muchas de estas ONGs operan en regiones que tienen industrias extractivas importantes, pero digamos que aún no consideran esto como una problemática relacionada con, digamos, la esclavitud moderna y con muchas formas también de trata de personas. Para finalizar, solo quería decir que otro aprendizaje, digamos, que queda de la pandemia y que precisamente es algo en lo que estamos trabajando muy fuerte, es precisamente para conectar todos estos proyectos que hemos lanzado, ¿no? Entonces tenemos la Data Jam, tenemos al Traffic Analysis Hub, tenemos esta Academia de Freedom Makers y bueno, tenemos otro par de proyectos y lo que queremos hacer es construir un ecosistema en donde realmente tenemos la capacidad de conectar todas estas soluciones para mantener un flujo constante de información, de datos, de aliados, de participantes y realmente lograr un cambio, si se puede decir así, sistémico en cuanto al comportamiento y las actitudes de las personas respecto pues a la problemática de la trata de personas. Entonces imagínense por un segundo que ustedes son, pues por el momento voy a dar el ejemplo con un estudiante universitario, pero puede ser cualquier persona, un estudiante universitario que se beneficia del proyecto que vamos a hacer con Australia y este chico queda supremamente emocionado o esta chica queda supremamente emocionado y emocionada por aprender más, por contribuir, pues le abrimos la oportunidad de participar en la Data Jam. ¿Y qué pasa si en la Data Jam, pues además de solo aprender, tiene la oportunidad de desarrollar una herramienta tecnológica? Y si desarrolla esa herramienta tecnológica, nuestro, digamos, programa post competencia tiene la oportunidad de desarrollarla. Seguramente en algún momento tú tendrás que decir, uy, tengo que
coger este producto mínimo viable y testearlo, pero no tengo con quién testearlo. Entonces nuestra idea es poner también a disposición todas las ONGs que trabajan con nosotros con el Traffic Analysis Hub para que puedan cooperar, testear las soluciones, que las ONGs se vean beneficiadas y pues la persona que está desarrollando la solución tecnológica también lo esté. Y este ciclo puede funcionar en cualquier dirección. Puede ser alguien que haya participado en la Data Jam, pero quiere ahora estar en la Academia de Freedom Makers o quiere hacer un voluntariado con alguna de las ONGs que conocemos. En pocas palabras, lo que queremos es mantener vivas las oportunidades para que las personas se involucren en distintos proyectos y tengan el tiempo suficiente para realmente desarrollar un conocimiento y un interés por la temática, y que de repente las personas que participan en la Data Jam, pero por algún motivo no pueden, digamos, no tienen la opción de involucrarse en otro proyecto, no pierden como esa emoción, ese interés y ese conocimiento que adquirieron durante los proyectos. Entonces, bueno, sé que fue algo como muy general, pero la idea era como compartir una experiencia muy humana en este caso de lo que marcó la pandemia para nosotros, de los temas que empezaron a ser relevantes para la organización, de lo que consideramos que tenemos que cambiar en cuanto al enfoque de conectar nuestros proyectos. Y bueno, pues espero que en la parte o en la sección de preguntas pues podamos abordar un poco más temas en concreto. Muchísimas gracias, Sebastián. Y por supuesto, muchísimas gracias por el trabajo que hacen desde Pasos Libres, desde Colombia y, por supuesto, todos estos proyectos innovadores donde los jóvenes están directamente involucrados y, bueno, dirigidos por... Le doy la bienvenida a María Suárez, quien es consejera, oradora y defensora de las víctimas de trata de personas. María comparte su historia personal para concientizar sobre este flagelo. Ella ha intervenido en numerosas conferencias nacionales e internacionales ante audiencias legislativas. También, por cierto, su testimonio fue decisivo para la aprobación de la Ley de Protección de Víctimas de Tráfico Humano de California del 2005. María ha sido reconocida como una heroína anónima y ha recibido numerosos premios por su lucha contra la trata de personas a través de la fundación que lleva su nombre. Bienvenida María, quien se suma con nosotros vía telefónica. Adelante. Buenos días a todos. Me he quedado impresionada con Pasos Libres. Yo lo escuché en África, me impresionó. Hoy he quedado sumamente impresionada con todo el trabajo. Van a saber por qué es que me dejó tan emocionada. Soy sobreviviente de tráfico humano y ¿Estás bien, María? ¿Estás ahí? aquí estoy. Todo lo que él está haciendo, todo lo que él está luchando para salir adelante, es algo que como me hubiera gustado que hubiera sido cuando yo estaba en una situación tan difícil. Pero él lo está haciendo ahora y ahora estamos salvando más vidas, estamos salvando más personas, tratando de que todo esto no continúe. Todos sus proyectos que él ha lanzado, todas sus innovaciones en este lucha por el tráfico humano, que es algo que todos pensamos y decimos, eso no me va a pasar a mí. Todos estamos equivocados porque todos podemos ser víctimas de este crimen, todos podemos ser víctimas de estas personas que no tienen corazón, que no saben, que están afectando muchas vidas porque se llevan a muchas personas entre el problema. No solamente es la víctima que va a ir, que van ellos a llevarse, sino también a toda la familia. En sí, el problema de no termina ahí porque se están llevando a la víctima y a toda la familia, y eso es lo que en realidad muchas personas no se dan cuenta y siempre se preguntan, ¿cómo será un traficante? ¿Quién serán esas víctimas? ¿De dónde saldrá? ¿De dónde vendrán? Esas víctimas
vienen de nosotros mismos, de nuestra familia, y de dónde, quiénes son los traficantes. Los traficantes son todas aquellas personas que muchas veces están tan cerca de nosotros y que no nos damos cuenta que esas personas están haciendo algo ilegal y que no sabemos ni cómo poder ayudar a las víctimas. En sí, esto ha pasado una y otra vez y no podemos nosotros saber cómo poder ayudar a esas víctimas. María, ¿tú podrías brevemente compartir cómo fue tu experiencia para tener un poco en contexto? ¿Aló? ¿Aló, María? Julie, Sí, Julie, oh my sí, God, te escuchamos. ¿Ya me escuchas? Te escuchamos y mejor, sí. Ok. Y te pedía si puedes compartir brevemente cuál fue tu experiencia Sí, Julie, voy como a sobreviviente. compartir. Ujú. Sí, y quizás eso fue lo que me tocó demasiado. Pido mil disculpas, me tocó, me emocionó lo que Sebastián dijo y me tocó profundamente. Y agradezco mucho todo lo que él está haciendo y les voy a compartir un poco de mi, cuando yo era joven, yo vine a este país, yo no sabía inglés, yo no conocía nada de este país, me vine con mi papá. Al llegar aquí, pues llega uno de otro país y se siente uno solo. Entonces, al estar aquí, yo empecé a mirar alrededor de la casa de mi hermana, caminar para allá y para acá, y miré que pues era muy difícil para mí adaptarme, pero de todos modos mi papá me dejó aquí, él se fue para atrás para México y muy pronto encontré a alguien quien me ofreció trabajo, y esa persona que me ofreció trabajo, a ese momento que me ofreció trabajo, ella me dijo que no dijera nada, que no le dijera a mi familia, y para mí se me hizo bien, pensé que estaba bien. La persona se miró un poco amable, se miró interesada en mí. Yo creí que era una persona buena. Nunca pensé que esta persona iba a afectarme a mí, ni tampoco que tenía intenciones malas hacia mí. Cuando ella me dijo que no le dijera nada a mi familia, yo lo opté por no decirle porque quise sorprenderlos, que yo iba a tener un trabajo. El trabajo que ella me ofreció era de limpiar una casa de un par de personas adultas, viejitos, dijo ella. Entonces a mí me pareció bien. No le dije nada a mi familia, pasó tiempo. Cuando pasó tiempo, ella no regresaba. Al ella no regresar, pensé que pues no iba a regresar y que ya no tenía trabajo. Eso me olvidé. Como a la semana o 2 semanas, ella regresó y me miró otra vez y me dijo, ¿aún quieres el trabajo? Y le dije yo, sí, todavía quiero el trabajo. Me dijo que me fuera con ella. Yo no me quería ir. Algo dentro de mí me decía, no te vayas. Pero me dijo que no íbamos a tardar. Cuando ella me dijo que no íbamos a tardar, opté por irme con ella. Y el viaje sí fue largo. Cuando llegamos, mi familia vivía en un lado y este trabajo estaba en otro lado. Eran como cerca de 1 hora de camino por toda la calle. Llegamos al lugar sin saber que allí iba yo a encontrar al traficante o a la persona que me iba a someter a quedarme ahí, y la que me estaba llevando era esta persona. Llego, conozco a esta persona. Esta persona era un hombre como de unos 60 o 70 años, era mayor, amigable. Pensé que él no me iba a hacer daño. Cuando llegamos a su casa, me saludó, entramos. Al entrar a su casa, yo miro que es una línea, la casa es de línea
como un cuarto, es la sala, un cuartito, otro cuartito, y ellos se van y me dejan a mí en la sala esperando por ellos. Cuando yo estoy sentada ahí esperando por ellos, miro a mi alrededor, que hay muchas cosas raras en la casa, como pistola, y hay otras cosas que no me sentía yo bien. Entonces miro también que la puerta está cerrada, las ventanas tenían candados, y yo me sentía un poco fuera de lo normal. Al fin regresan, y esto que yo estuve allí, ese día conocí a esta persona, ahí me dejó esta muchacha, no, los dos me convencieron que me quedara. Para hacerles una historia tan difícil, corta, es de que allí quedé. Ese día me convencieron que me quedara. Él me permitió que le hablara a mi familia. Yo le dije a mi familia dónde estaba, pero él no quería dar ni su dirección, ni su nombre, ni su teléfono. Estamos hablando de los 70s, estamos hablando de hace muchos años, pero en fin, yo me quedé allí por casi 6 años sufriendo el abuso de esta persona, que era sexual, era físico, era emocional y espiritual, porque él era un hombre que practicaba lo que se le dice magia, de controlarme, de decirme que él trabajaba con el diablo y todas esas cosas. Entonces, cuando el tiempo pasó, a este señor lo matan, y cuando lo matan, pues él se muere, y el que lo mata va a la cárcel, y cuando va a la cárcel, él dice que yo escondí lo que él usó para matar el hombre. Y yo le digo a la policía que sí. Entonces de ahí ya me llevan a mí también y me ponen en la cárcel sin yo saber qué estaba pasando, pero pues como no hablaba inglés, no entendía. Yo lo que estaba era cansada de todo esto. Después de ahí el caso se lleva 1 año para resolverse, y cuando ese año pasa, me sentencian que a 25 a vida, sin saber qué era el significado de 25 a vida. Pero pasamos por muchas cosas. Después de allí ya pues me voy a la cárcel y hago casi 23 años en la cárcel, y por lo que haya sido, salgo, y cuando salgo otra vez me arresta inmigración y me quieren deportar. Cuando me quieren deportar, afortunadamente un conjunto de abogados se reúnen para poderme ayudar, y de ahí puedo agarrar mi visa T, que fui la primera que obtuvo la visa T en este país, y que fue una bendición, porque de allí pude yo quedarme aquí en este país y no ser deportada. De allí pues he seguido mi vida. Ya voy a cumplir 18 años de mi libertad en este año, y han sido años de felicidad, han sido años de tratar de sobrevivir y llevar todo esto a ayudar a otras personas. Pude hacer lo que muchas personas han buscado para poder ayudar a otras. Traté de hacer mi fundación. Ahora soy la fundadora de María Suárez Foundation, y continuamos. Nosotros nos enfocamos en educar y prevenir para que no haya más víctimas acerca del tráfico humano. Esperamos que todo esto que estamos haciendo continúe ayudando a otras personas a prevenir de que no puedan caer en esta situación. Fronteras. Recordemos que los inmigrantes indocumentados son particularmente vulnerables a este delito, y ellos tristemente no suelen denunciar o escapar de sus captores por miedo. Pasemos con nuestra próxima invitada, Cristal Mills, quien es licenciada en Criminología por la Universidad Estatal de Fresno,
con maestría en asuntos internacionales. Cristal ha trabajado en México, Francia, Hong Kong y en Estados Unidos. Desde hace 7 años es especialista en atención a víctimas para el Buró Federal de Investigaciones FBI Los Ángeles. Ella es responsable de coordinar los servicios a las víctimas de todos los delitos federales, incluidos secuestro, terrorismo, extorsión, trata de personas, delitos contra los niños y aquellos delitos de cuello blanco, entre otros. Como especialista de víctimas, Cristal participa también en las operaciones de rescate y como hija de una madre soltera indocumentada, entendió desde muy joven la vulnerabilidad de ciertas comunidades y la importancia de protegerlas y ayudarlas y sin duda educarlas. Adelante, Cristal, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Gracias por la introducción, Zuli. Hoy, obviamente, nomás tenemos 15 minutos y mi plan, mi objetivo es hablar un poquito sobre que el trabajo que yo hago aquí en Los Ángeles como especialista en víctimas y también hablarles un poquito sobre la unidad de servicio a víctima en el FBI. Yo pienso que la mayoría de personas que piensan en el FBI siempre piensan en el agente que investiga el crimen y obviamente es una muy importante parte del FBI, es investigar crímenes, pero mucha gente no sabe que el FBI también tiene diferentes unidades que se enfocan en otros aspectos de la investigación y de la justicia criminal. Uno de esos programas, obviamente, es el servicio a la víctima, en el que quisiera hablar hoy un poquito, y también hablar sobre de qué manera ayudamos a víctimas de la trata de personas. Antes de trabajar en el FBI, trabajé para una organización no lucrativa, Polaris Project, en el este, en Nueva Jersey, y era trabajadora social, puedes decir, ayudando a víctimas de la trata por 6 años. Entonces, siempre para mí ha sido un aspecto o un grupo de víctimas muy especial para mí. Ahorita yo como especialista en víctimas trabajo con todo tipo de víctimas, no nomás de la trata de personas, y voy a explicarles un poquito sobre el trabajo. Como especialista en víctimas, nuestro enfoque es el bienestar de la víctima en todo momento. Desde el momento que el agente o yo estamos en contacto con la víctima, esa es mi prioridad y este es el enfoque de mi trabajo. Y eso ayuda a que el agente encargado del caso se enfoque en la investigación. Inmediatamente empezamos a trabajar con la víctima sobre su situación, dónde viven, qué necesitan. Parte de mi trabajo también es mantenerlos con toda la información que tenga que ver con el caso que está ocurriendo. Obviamente, la mayoría de veces la víctima tiene miedo de la persona que cometió el crimen, obviamente, entonces siempre quieren estar al tanto sobre el caso durante la investigación y la investigación puede ser muy larga. Entonces se pueden imaginar todas las cosas que pueden pasar mientras que están esperando la sentencia del criminal. Parte de mi trabajo es también darles recomendaciones sobre diferentes servicios disponibles en la comunidad para las cosas que necesiten. Por ejemplo, eso puede ser albergue, terapia, abogado de inmigración, programa escolar, necesitan un nuevo trabajo, ayuda con el cuidado de los niños, o sea, todo varía dependiendo del crimen y dependiendo de la persona, de la víctima. Voy a hablar un poquito más al fondo sobre el trabajo que yo hago porque es un trabajo que hay diferentes elementos, hacemos un montón de diferentes cosas, pero primero quisiera hablarles un poquito sobre la unidad del servicio a la víctima en el FBI para que puedan entender el trabajo que hacemos. El programa Servicio a Víctima, que en inglés se llama Victim Services Division, fue establecido en el año 2001. Desde esa fecha ha crecido tremendamente. Actualmente tenemos 172 víctimas especiales, especialistas a víctimas, perdón, estoy traduciendo todas las diferentes terminologías en español. Y en total tenemos 255 personal en la unidad de servicio al víctima en todo el país de Estados Unidos. Estas 172 especialistas en víctimas como yo se sientan y operan de diferentes oficinas por todos los Estados Unidos. Entonces, si hay un caso que está siendo investigado por el FBI, siempre va a haber una como yo asignada a ese caso en esa oficina o no importa en qué lugar.
Varias otras cosas que hacemos aparte de lo que brevemente le he comentado sobre mi trabajo. También trabajamos en casos donde tenemos 100 o miles de víctimas, o sea, les llamamos large scale support, que son tantas víctimas que es muy difícil identificarlas todas. Entonces tenemos que usar tecnología, asistencia de otras personas que nos ayuden a identificar, encontrar dirección o carta electrónica, manera de identificar las víctimas y empezar a ofrecerles asistencia por medio de, por ejemplo, carta electrónica en vez de una llamada, porque son tantas, especialmente esto pasa con casos de fraude monetario, por ejemplo, ¿verdad? Es muy difícil. Muchas veces esas víctimas están en otros países también. Y también, como la pornografía infantil es un problema tan grande, me imagino que en todos los países, aquí en Estados Unidos, entonces tenemos una unidad que se especializa en asistir a víctimas de pornografía infantil, y eso es otra cosa que también hacemos. Entrenamos a policía local y a agentes del FBI cómo dar notificaciones de muerte, que eso es algo que también hacemos nosotras como especialistas en víctimas. Y tenemos 2 perros que son, que asisten en situaciones de crisis cuando tenemos casos donde hay tiroteos y hay muchas personas que hayan fallecido en casos como eso en todos los países, por todas partes de Estados Unidos. Ellos van y ayudan en esa situación. En total, desde 2001 hemos completado 14,000 entrevistas forensicas de niños menores de edad y hemos tenido 32 casos de alto número de víctimas que resultan de ese, como tiroteos o casos de terrorismo, por ejemplo. Eso es algo también que nuestro departamento ayuda en esas situaciones. Ahora voy a hablar un poquito sobre el trabajo que yo hago. Yo tengo diferentes, como decimos aquí, gorritas que tengo que hacer, ¿verdad? Obviamente mi enfoque es cuando la gente me habla y me dice, tengo una víctima en este caso, muy bien, dame los detalles del caso, qué es lo que pasó, cuándo pasó, cuántas víctimas. Me pongo en contacto con las víctimas, ya sea por teléfono o en persona. Y a veces situaciones pasan a medianoche, en un fin de semana, no importa. Entonces, como especialista en víctimas, tengo que estar disponible en mi celular a todas horas en caso de que haya una emergencia y responder inmediatamente. Y ayudo a la víctima dependiendo de la situación. Hacemos un plan, cuál es la situación más urgente y qué es lo que puede esperar un poquito después. Y priorizar en los casos, porque tengo muchos casos, muchos diferentes de víctimas. Como mencionó Zuli, no nomás trabajo con víctimas de la trata de personas, pero puede ser secuestro, extorsión, sextorsión, es otra cosa que también, pornografía infantil, robo de banco, o sea, y la lista continúa. No los voy a aburrir con todo eso, pero entonces es muy importante priorizar tus casos y el trabajo que tienes. Aparte de eso, también hacemos muchos entrenamientos o presentaciones, como lo estamos haciendo ahorita, con los agentes, otras divisiones, otras unidades en el FBI, pero también con la comunidad, porque parte de mi trabajo es saber qué recursos están disponibles, qué ley pasó. Hay un programa nuevo estatal que puede ayudar a las víctimas con las que trabajo. O sea, yo tengo que saber qué está disponible antes de que la víctima llegue a mí para que pueda ayudarle lo más pronto posible y darle todos los recursos inmediatamente. Entonces, coordino con organizaciones locales, ya sean comunitarias, no lucrativas, servicios sociales como la protección a niños o por la policía local, para que todos podamos trabajar muy bien, sin problemas y responder muy fácilmente. Por eso tengo todo programado en mi celular. Quién trabaja aquí, quién trabaja allá, que me pueda ayudar con esta situación, ¿verdad? Y como trabajo con víctimas menores de edad, mayores de edad, hombres, mujeres, todo tipo de persona, tengo que estar muy preparada para ver qué recurso está disponible para esa persona en esa ciudad o en ese condado. Y como tenemos 172 especialistas en víctimas, tengo mis colegas con las que puedo
llamarles por teléfono si tengo una víctima aquí en Los Ángeles, pero tiene que regresarse a Nueva York o a otro país o a otro estado. Ellos también me pueden ayudar con estos recursos en esa ciudad o en ese estado. También participamos en operaciones. Por ejemplo, hacemos muchas operaciones con la meta de ayudar o rescatar a víctimas de la trata de personas. Hacemos eso muy frecuente y yo estoy ahí en esa operación para que si hay y encontramos víctimas, yo pueda inmediatamente trabajar con ellas. Si hay menores de edad, yo tengo al Departamento de Protección a Niños conmigo también para que puedan inmediatamente responder y asistir en esa situación. Entonces yo coordino todo eso antes del día de la operación, pero si algo pasa al último momento, yo ya sé a quién llamar, quién es el supervisor, quién es el director y a quién tengo que contactar. También a veces tenemos arrestos, por ejemplo, no es necesariamente una operación, pero es un arresto de una persona como un pedofolio y tiene menores de edad en esta casa, entonces yo estoy ahí inmediatamente para ayudar a rescatar a esta víctima y a conectar a la víctima con servicios, y si es menor de edad, obviamente tenemos que tener al Departamento de Protección a Niños ahí presente para hacer su trabajo. Y también mencioné, también hacemos notificaciones de muerte, como muchos de los casos que han visto en la televisión, me imagino, donde hay personas que fallecen en casos de terrorismo aquí en Estados Unidos, o mass casualty, cuando viene un tipo y dispara en las escuelas o en el cine o lo que sea, y hay muchas personas que fallecieron a causa de ese crimen. Nosotros vamos y asistimos y nosotros somos los que podemos dar esa notificación a los familiares, inmediatamente asistirlos y ayudarles con información sobre el caso y otros programas de asistencia que pueden pagar por el funeral o otros gastos que tengan que ver con el crimen. Entonces, eso es más o menos lo que yo hago. Hay muchas otras cosas entre eso, pero eso yo pienso que les da una idea del trabajo que hacemos como especialistas a víctimas. En Los Ángeles tenemos 2 especialistas a víctimas que hablan español. Tenemos un total de 4 en Los Ángeles, pero cada ciudad tiene sus especialistas en víctimas que responden a su área de responsabilidad, lo que le llamamos aquí, tu territorio. Mi territorio es el condado de Los Ángeles. Antes tenía también el condado de Ventura y otros condados aquí, pero sí, no sé si querías, Zuli, que hablara sobre los indicadores de la trata de personas. Justamente, creo que aquí sería muy interesante si pudieras, claro, en base a tu experiencia, justamente poder compartir con nosotros cuáles son esos indicios, esas señales de una víctima de trata. Todo depende si estamos hablando de la trata, forzar a la persona en laboral o sexo comercial, como le llamamos aquí, o prostitución, como le quieran decir. Pero también hay otras maneras de abusar a alguien y forzarlas en actuar en alguna forma sexual, ya sea videos que son grabados, ¿verdad? Y que son forzados a esa persona. Entonces todo depende, pero en general, y cada situación es muy diferente. Entonces el entrenamiento sobre la trata de personas puede ser un entrenamiento de 3 días para hablar muy claramente en todos los diferentes indicadores, ¿verdad? Yo diría que los indicadores, si una persona, una trabajadora social o cualquier persona quiere ver, ¿esta es una situación de trata de personas o no? He hecho entrenamientos en el pasado donde una señora mayor decía, ay, pero la señora que me corta las uñas, ¿usted piensa que ella es víctima de la trata de personas? O sea, no todas las personas que trabajan en un salón o que cortan el zacate o que piscan fruta van a ser víctimas, ¿verdad? Obviamente. Pero las señales que yo diría que son más obvias es cualquier persona que no tenga acceso a sus documentos personales, ya sea pasaporte, identificación, seguro social. Aquí en Estados Unidos tenemos seguro social. Yo diría que eso es muy sospechoso. No hay razón de que otra persona tenga tus documentos personales porque eso te da aquí en Estados Unidos, bueno, me imagino que en otros países
Tu identificación es todo. Si no tienes tu acta de nacimiento, pasaporte, identificación, y si eres inmigrante y no tienes pasaporte, esas son cosas, si alguien las está deteniendo, esa es una manera de controlar a la persona. Entonces yo pienso que eso sería muy, muy, muy sospechoso. También si te están cobrando una deuda, dicen, ok, vas a trabajar, pero me debes tal y tal cantidad, eso sería otro aspecto muy sospechoso de que la persona te esté cobrando una deuda que crearon ellos mismos, pero que tienes que trabajar para pagar esa deuda. ¿Qué más iba a decir? Obviamente, si te están forzando a trabajar contra tu voluntad, ¿verdad? Si ya eso si sea sexo o laboral, no importa si cualquier persona que te fuerce a hacer algo que tú no quieres hacer, especialmente el trabajo, eso es algo muy ilegal, es criminal. Nadie debería de forzarte a hacer algo que no quieres hacer. Muchas veces lo que vemos, le llamamos debt bondage, es cuando alguien te pone a trabajar y, ok, todo está bien, pero después te dicen, ok, tienes que comprar la comida, el papel de baño, la renta, todo de mí. Y ellos te dan el precio y el precio es increíble, o sea, nadie te cobraría eso en una tienda regular. Entonces te están sacando todo el dinero de lo que tú estás ganando, según tú estás ganando, y ya te quedas sin nada. Y eso lo vemos en prostitución y lo vemos en un trabajo laboral también. Bueno, que estás trabajando, pero que te quitan todo el dinero, o que te dicen a veces, mira, ¿sabes qué? Tú no tienes cuenta bancaria porque no tienes celular, no tienes seguro social y no puedes abrir tu cuenta bancaria. No te preocupes, yo te aguardo el dinero, y ellos te están quitando todo el dinero. No tienes control de tu propio dinero o tus documentos personales. Eso no está bien, para nada. Nadie debería de tener tu dinero. Yo pienso que eso es en general indicadores muy, muy, muy sospechosos. Y si, por ejemplo, tú eres una persona de la comunidad, pero no conoces a la persona, no puedes hacerle esas preguntas de repente porque no los conoces tan bien. Otras cosas que llamamos en inglés red flags, o cosas también sospechosas que puede uno observar como personas de comunidad o con alguien que tú trabajas o algo así, es igual, no tiene acceso a sus documentos. Y vamos a decir que tú conoces a alguien y esa persona te comenta en conversación, es que no tengo mi identificación, o es que mi pasaporte, y tú notas como que algo está sospechoso, como que comentaron que tiene un amigo, un hermano o alguien que se quedó con él por cualquier razón, no importa. Eso es algo para poner atención. Una persona que está aislado, que no tiene amigos, no conoce a nadie, esto también es algo, hay que ponerle atención un poquito. ¿Por qué está aislado? ¿Por qué no tienes amigos? ¿O por qué no te dejan hablar con alguien? ¿O por qué no puedes hablar con hombres? Eso es algo que vemos en situaciones de fuerza sexual aquí en Estados Unidos, donde el padrote, en inglés pimp, no quiere que la muchacha o la persona que está trabajando en la calle, en prostitución, hable con ningún otro hombre, específicamente afroamericano, porque piensan que ese también es padrote. Entonces tienen sus reglas cada quien. Pero cualquier persona que esté aislada, eso es algo muy... uno debería hacer más preguntas. ¿Por qué está aislada o aislado? Obviamente alguien que no tenga la libertad de salir o hacer lo que quiere, ir a donde quiere, ir a comer a un restaurante o al cine o hacer compras cuando ellos quieren, pero tienen que hacerles preguntas, y son adultos, obviamente no son niños, pero tienen que pedir permiso a alguien. Eso yo diría que es algo sospechoso. Y igual, como les estaba diciendo, todo depende si es sexo comercial o laboral. Sexo comercial, está trabajando en la noche, llegan de la madrugada, siempre están cansados, no tienen acceso a sus documentos, no tienen dinero a la misma vez. Aquí en Estados Unidos, con muchas de las menores de edad que están trabajando en prostitución, pero siempre lo niegan, uno de los indicadores para nosotros que siempre comentamos es si un menor de edad, un niño, tiene cosas de valor, pero no trabajan. ¿De dónde están sacando estas cosas? Ya sean zapatos caros, un nuevo iPhone, un teléfono caro, o zapatos, o ropa, joyas. O sea, ¿de dónde está saliendo esto si ellos no trabajan? Según van a la escuela,
pero tienen todos esos objetos caros. Eso es súper sospechoso. Una persona que parece que tiene miedo. Obviamente, la mayoría de nuestra gente migrante aquí en Estados Unidos tiene miedo de inmigración, pero si combinas todas esas cosas y tienen miedo de inmigración y no quieren causar ningún problema, y no le digas a nadie, o sea, tienes que como ponerte a pensar en todas las cosas que estás viendo que pueden ser indicadores de eso. También no tienen permiso de hablar con otras personas, creo que hablé de que alguien está aislada, ¿verdad? A veces no puedes hablar con tu mamá en el teléfono, o tu papá en el teléfono. Eso es muy sospechoso. Alguien que en la industria sexual, obviamente vemos muchas veces que el padrote o la persona que está controlada va y recoge a la persona y lo lleva y lo recoge. O sea, tienen completamente control de ese individuo, de la víctima. Los lleva a trabajar, los recoge, no puedes hablar con nadie, no puedes contestar el teléfono, nunca estás disponible, no tienes acceso a tus documentos. Cuando vas viendo todas las diferentes cosas juntas es cuando te das cuenta de que esa persona de verdad no tiene libertad, aunque parezca que sí tiene libertad, ¿verdad? Y laboral, y creo que ya comenté todos los indicadores de eso, que más o menos es para mí muy sospechoso y haría más preguntas. Muy bien, gracias. Gracias, Cristal. Pasemos con nuestro último invitado, quien nos acompaña desde México, Emilio Maús, licenciado en Derecho y maestro en Gobierno y Políticas Públicas para la Universidad Panamericana, maestro y doctor en Derecho por la Universidad de Colonia, Alemania. Emilio Maús fue director del Programa contra la Trata de Personas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. Participa como experto académico en la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas de la Secretaría de Gobernación y es autor de varias publicaciones, entre ellas El diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México, Mujer objeto en el espacio público, pornografía, cosificación y violencia, y por qué no logramos erradicar la trata de personas, un balance de 20 años del Protocolo de Palermo. Ha impartido cursos y conferencias en todo el país, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y unos 20 tribunales superiores de justicia en el extranjero. Ha participado en importantes conferencias en Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Perú y Belice. Y encabeza el movimiento Freedom. Adelante, un placer contar contigo. Muchas gracias, Zuli. Muy buenas tardes a todas y todos. Zuli, agradezco enormemente la invitación para dialogar, conversar con ustedes acerca de este tema que, en fin, como ya pusieron sobre la mesa quienes me han precedido en el uso de la voz, es un tema que está tremendamente extendido por todo el mundo y además que causa estragos a millones de personas y por lo mismo es importante sumar esfuerzos para su erradicación. Estoy muy sorprendido también por los comentarios tanto de Sebastián como de María de Cristal, sorprendido y agradecido también por la labor que hacen y también pues vengo con toda humildad a aprender y de verdad me llevo mucho también de esta conversación. Voy a presentar pantalla para brevemente comentar de la mano de una presentación, de un PowerPoint, algunos elementos de dos temas centrales que me gustaría abordar con ustedes en estos pocos minutos. Por una parte, identificar o puntualizar algunos aspectos, algunas formas adicionales de captación de víctimas, y esto con miras también a la prevención. Y por otra parte, enfocarme también en un aspecto que me parece central, que es combatir la demanda para la trata de personas. La demanda que lleva a la explotación creo que es un tema central y que tenemos que incorporarlo en todas las medidas de política pública que tratemos de implementar, porque será la única forma en la que logremos de verdad un alcance mucho más eficaz y un alcance mucho más permanente en el combate a la trata de personas. Simplemente por señalar algunas cifras, en nuestro país, de acuerdo con The Walk Free Foundation, se estima que en México hay más de 376,000 personas sujetas a algún tipo de moderna esclavitud. Dice el reporte, esta cifra no incluye explotación sexual. Sabemos que es un problema la explotación sexual, pero no contamos con elementos para cuantificarla.
Por otra parte, el centro de estadística más importante del país, el INEGI, estima que en nuestro país alrededor de 357,000 y tantas mujeres son forzadas a prostituirse o declaran haber sido víctimas de este hecho. Esta cifra es relevante y al mismo tiempo pues, deja todavía muchos cabos sueltos, porque no nos dice cuántas personas al día de hoy, cuántas mujeres al día de hoy se encuentran en esta situación de prostitución forzada. Muchas pudieron haber sido forzadas tiempo atrás, incluso antes de la existencia de la ley, y tampoco nos dice cuántas personas son sujetas a otras formas de explotación, incluso de explotación sexual. Habla únicamente de una modalidad muy concreta, muy específica. Yo quería nada más poner unos cuantos ejemplos de captación o de algunas modalidades, de cómo se lleva a cabo la captación, una que tristemente vemos todavía en nuestros países, en algunas regiones, sobre todo en zonas, digamos, rurales, podríamos decir, o con fuerte presencia de población indígena. Por ejemplo, la venta, ¿no? Ha sido también, ha generado titulares recientemente la situación de venta de niñas en el estado de Guerrero. Es una situación que sucede no solo en esta región, concretamente en la montaña, sino también en otros estados de la República. En fin, muchas veces los mismos padres que venden a sus hijos, a sus hijas, a veces bajo el engaño o el autoengaño de que van a obtener una mejor vida, ¿no? Cuando llega una familia adinerada que dice necesito una persona, una chica que me apoye en el servicio doméstico, la familia recibe una compensación, un dinero a cambio, y esto da pie a la explotación. Es una situación que a la que nos enfrentamos con bastante frecuencia, pero también casos en los que una persona, sobre todo hablando de niñas y niños, muchos de ellos que son captados por la fuerza, ¿no? A través del robo de niños, tristemente también un fenómeno presente en nuestros países, lamentable y muy lacerante. Recientemente me topaba con una compilación de videos de cámaras de seguridad en las que se veía, por ejemplo, una persona en situación de calle durmiendo con su bebé al lado y llegaba alguien más y lo robaba mientras dormía, ¿no? Este tipo de situaciones que son muy lamentables y que están presentes y que nos estrujan el corazón. Otro caso también que parecería de manual, pero se sigue presentando, el de una señora, una mujer que está en el supermercado y en el momento en que se voltea a escoger el cereal o lo que sea, pasa una persona y se lleva al bebé que está en el carrito, lo meten al vestidor, en cuestión de menos de un minuto lo transforman ese bebé, lo rapan, le cortan el pelo, le ponen un vestido, le ponen en fin, qué sé yo, ¿no? Una florecita, lo que sea, lo transforman, lo ponen distinto y lo tratan de sacar del establecimiento. En fin, una serie de situaciones. Y déjenme comentar una que también me impactó recientemente. Me llegó el comentario de, no es por hablar mal de ninguna empresa, pero fue un caso muy concreto de un transportista, de una empresa privada de transporte que recibió pasaje y le dijo a la chica que ingresaba, le dijo, perdóneme señorita, necesito comentarle una cosa que me sucedió. Estaba yo afuera de un antro, de una discoteca en Guadalajara, y se me acercó un señor, mientras esperaba yo el pasaje, se me acercó una persona y me dijo que si conducía hacia la avenida X, me iba a estar esperando una camioneta y por cada mujer que yo llevara, por cada chica que llevara, me iban a dar 15,000 pesos, ¿no? Este conductor afortunadamente se negó, pero esto evidencia que es una situación que se está presentando al menos en nuestro país de tratantes que están a la espera, están tratando también de convencer a conductores de que se involucren y que sean quienes suministren chicas. Esto me parece que es importante tenerlo presente porque son algunas de las nuevas modalidades que se han ido desarrollando. Y concretamente en este contexto de pandemia me gustaría también puntualizar algunas más, ¿no? Pero bueno, estas son algunas formas de captación y concretamente también la captación a través de redes sociales, de la cual hablaré en un momento más. Simplemente por destacar otras dos o tres formas de captación.
Una de ellas también muy frecuente a través de ofertas de trabajo. Tiempo atrás tuve también en una ocasión la experiencia de que se me acercara una señora después de una conferencia a decirme: estoy muy preocupada porque mi hija, tengo una hija que acaba de cumplir 18 años, que toda la vida ha querido ser modelo y le acaban de ofrecer trabajo en China. ¿No? Es curioso porque meses después me topé con esta publicidad que es claramente, me parece que está muy vinculada con ese, que quizás sea la misma empresa o quizás sean las mismas personas quienes se habían acercado con esta chica. Y le ofrecían trabajo en China, ¿no? Como modelo. Ustedes pueden leer aquí qué es lo que nos dice este anuncio. Se buscan modelos dispuestos a vivir en China, edad entre 18 y 23 años, con ciertas características, buena figura, soltera, etcétera. Si considera que cumple los requisitos de arriba y quiere darse un chance a mejorar completamente su vida, no duden en llamarnos a estos números. ¿Qué sucedía con estas personas? Y simplemente revisando el contrato que me hizo favor de compartir esta señora. En el contrato se advertía, por ejemplo, un modelo de negocio que era estaba dirigido claramente a la explotación. Decía el convenio, por ejemplo, que la chica podía, por ejemplo, pedir prestado el dinero para el transporte, ¿sí? La empresa se ofrecía a financiar el viaje y después la chica quedaba obligada a ir pagando esta deuda, lo que nos mencionaba hace un momento Cristal, estas deudas impuestas de manera prácticamente unilateral. Entonces, no nada más el esquema del dinero para el traslado, para el viaje, sino que en el mismo contrato o convenio se establecían una serie de reglas que la modelo se obligaba a cumplir. Entre otras, se obligaba a vivir en las instalaciones proporcionadas por la empresa, o en los dormitorios, no podía cambiar de lugar. Esto la colocaba en una situación de particular vulnerabilidad al estar también físicamente sometida al control de la empresa. Y otro detalle, entre muchos, la chica se obligaba a garantizar cierta talla y cierto peso. Y si había una discrepancia en talla o peso, le aplicaban una multa, me parece era $40 por día en que durara la discrepancia. Esto genera un esquema de endeudamiento que además no depende de una chica, digo, en fin, simplemente el cambio de país, el cambio de alimentación, etcétera, facilita que una persona, en fin, no puede garantizar que uno conserve el mismo peso, etcétera. Y bueno, esto generaba este esquema de endeudamiento que era tremendo. Otro caso que me gustaría brevemente compartir con ustedes, me tocó recibir a un matrimonio estando en la CNDH, del caso de una niña en una escuela aquí en Ciudad de México, en nivel socioeconómico alto. Resulta que esta chica, una niña de 12 años, había conocido a través de internet a un muchacho. En algún momento, bueno, pues no sé, como que se hicieron primero amigos, luego novios, algo así, y en algún momento esta chica decidió falsificar un permiso para escaparse de la escuela, ¿sí? De manera que no se enteraran los papás, y reunirse con este muchacho, supuestamente el novio. Cuando acudieron a la CNDH, el papá llevaba las conversaciones que esta chica tuvo con posterioridad con este muchacho. Entonces, se encontraron en un centro comercial, niña de 12 años con el supuesto novio de 29 años. Es decir, un muchacho que muy probablemente era un pederasta, muy probablemente quería también explotarla, someterla a explotación. En esa ocasión, de ese encuentro, como fue en un lugar público, no trascendió a más, dio más allá de algunos besos y tocamientos, pero sí en las conversaciones que nos mostraba el papá, se advertía como este muchacho le decía: bueno, la próxima vez nos vemos en mi departamento, y en fin, ¿no? Una serie de descripciones de lo que este fulano pensaba hacer con la chica, que, en fin, son bastante explícitas que no quisiera reiterar en este foro. Pero es una forma de captación también, aprovechando la vulnerabilidad de una chica joven, en este caso una niña de 12 años, y estas son muchas veces, este es el target, muchas veces, de las personas que buscan los tratantes. La explotación sexual
víctimas cada vez más jóvenes para satisfacer una demanda una demanda perversa que se está alimentando precisamente de nuestras niñas y nuestros niños. Y por otra parte, redes sociales, que concretamente el contexto de la pandemia se ha vuelto mucho más relevante. Pensemos ahora en una cantidad enorme de niños y adolescentes que en año y medio, 2 años, han estado conectados a la computadora prácticamente 8, 10, 12 horas al día. Y que también en el aburrimiento, bueno, muchas veces recurren a las redes sociales o a los videojuegos, etcétera, para de algún modo distraerse, y también son algunos ecosistemas en los cuales pueden proliferar pederastas y tratantes. Entonces, un pederasta, un tratante, utiliza estas herramientas para obtener información de su víctima potencial, contactarla, después también obtener material, concretamente fotografías, etcétera, que logran obtener, van manipulando al niño, a la niña, para que finalmente acceda a enviar una foto sin ropa, etcétera, y luego utilizan este material para extorsionar a las chicas, ¿no? Cristal nos hablaba del concepto de sextortion, que consiste fundamentalmente en eso, en que una persona que ya tiene una foto empieza a presionar y dice, ahora mándame algo pues o más violento, más explícito, más rudo, o si no accedes a tener relaciones sexuales conmigo, voy a subir las fotos. O si no accedes a tener relaciones sexuales con las personas que yo te diga, voy a subir las fotos. Esto puede llegar a generar en niños y adolescentes una presión brutal, y muchos de ellos han terminado accediendo a esas presiones, a esas pretensiones, con tal de evitar que se filtre ese material, ¿no? Entonces, este es un tema también bastante preocupante, en el que los explotadores buscan ese encuentro con las víctimas. Luego, déjenme comentarles también otro fenómeno muy relacionado con la oferta de trabajo, pero relacionado sobre todo también con el contexto de la oferta laboral. Este fue un caso muy sonado en nuestro país hace un par de años, el caso de un argentino que lideraba una red de prostitución a través de la cual traía víctimas desde Sudamérica, fundamentalmente mujeres jóvenes de Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia, etcétera, y las prostituía en Cancún y Tijuana. Operaba una red de prostíbulos en estas dos ciudades, una ciudad turística muy importante y otra, Tijuana, ciudad fronteriza. Y parte también del esquema de captación y de sometimiento tenía que ver con estas deudas generadas de manera más o menos unilateral, ¿no? En primer lugar, buscaban que se tratara de víctimas especialmente vulnerables, a veces madres solteras, etcétera. Las llevaban con gastos todo pagado a Cancún, las trataban muy bien al principio, empezaban a prestarles dinero, endeudarlas. Muchas veces las llevaban a centros comerciales caros, decían, qué bonita bolsa, no te gustaría tenerla, etcétera, ropa de marca, zapatos, etcétera. Ellos mismos se ofrecían, aparentemente de manera muy altruista, a prestarles el dinero, y les decían, bueno, no te preocupes, más adelante me vas pagando. Sin embargo, después de haberlas endeudado, llegaba un momento en que empezaban a presionarlas para que pagaran el dinero rápido. La primera opción que les ofrecían era realizar bailes nudistas, ¿no? En un table dance, en un strip club, y posteriormente las inducían a que terminaran directamente en condiciones de esclavitud sexual. Es decir, ok, si quieres ganar más dinero, presta servicios sexuales o los servicios en los privados. Esto, de algún modo, era una forma de captación muy clara y muy, al mismo tiempo, pues muy eficaz para el explotador. Hasta aquí la primera parte del tema que quería abordar en cuanto a las otras formas de captación. Y ahora quisiera hablar brevemente de la demanda. Y para hablar de la demanda tenemos que hablar de este sujeto, el cliente explotador. Esto es parte de una campaña en Estados Unidos de ese tiempo, de un señor que pagó por sexo, ¿no? Por una chica que encontró en Backpage,
¿Por qué tenemos un problema tan alto de trata de personas en el mundo? Porque hay demanda. Hay demanda para esos productos, para esos servicios, y eso es lo que alimenta este círculo vicioso, lo que abre la puerta para esta, digamos, empresa criminal. Yo muchas veces me he planteado la relación víctima-victimario de este modo, es decir, la demanda son estos depredadores que están pues realmente destrozando a la víctima. ¿Y por qué es importante hablar del consumidor? ¿Por qué es quien echa a andar este mecanismo de la trata? Si hablamos de trata con fines de explotación sexual, tenemos que referirnos fundamentalmente a trata, bueno, a la demanda masculina. De hecho, sabemos que para explotación sexual el 98% de las víctimas, de acuerdo con los estudios más conocidos, el 98% de las víctimas son del sexo femenino, el 2% varones. También consideramos que este 2% seguramente está subregistrado, es decir, que el número de varones posiblemente es un poco más elevado, pero lo que es también, existe un consenso universal también de que la demanda es prácticamente en su totalidad demanda masculina. Incluso en los casos de victimización de varones, quien demanda suele ser también un varón. Entonces, la demanda alimenta este círculo de explotación y evidentemente el consumidor tiene esta responsabilidad que es económica, ética, moral y también debería ser jurídica de cara a la explotación. Hace tiempo, en fin, este tipo de anuncios lo vemos con bastante frecuencia en los periódicos locales, incluso también en internet. Yo recientemente se desmanteló Backpage por ofrecer o por contribuir a la explotación sexual, pero evidentemente este tipo de ofrecimientos prolifera tanto en las redes como en otros canales de difusión. ¿Quiénes son estos clientes que dan pie a la demanda? Personas de todo tipo, pedófilos, hombres en tránsito, que pueden ser desde choferes, trabajadores estacionales, asistentes a congreso, turistas sexuales que intencionalmente llevan a cabo un viaje para tener relaciones sexuales, en ocasiones con menores, militares, explotadores oportunistas, proxenetas, etc. Pero también, en ocasiones, autoridades, policías, agentes migratorios, alcaldes, narcotraficantes, empresarios, etc. Déjenme compartir un testimonio que me hizo, realmente me ha conmovido profundamente, el de una chica, una sobreviviente de trata, que me decía que en una ocasión le dijo, se dio cuenta de que el cliente que había entrado con ella era policía. Y le pidió ayuda, y la respuesta de este servidor público, no diré servidor público porque no servía, pero la respuesta de esta persona era: yo pagué por un servicio, no para que me contaras tus problemas. Y saliendo, después de haber abusado sexualmente de esta chica, porque eso es el acto sexual que deriva de un encuentro de este tipo, es un abuso sexual, es una violación. Saliendo, el policía le dijo al proxeneta, al tratante: esta mujer está hablando. Entonces entró el padrote y le puso una golpiza a esta chica, ¿no? Entonces, tenemos claramente que abordar el tema de la demanda, el tema del consumo. Otro testimonio también desgarrador, el de un consumidor para el que estar con una prostituta es como tomar una taza de café, cuando terminas la tiras a la basura. Esto porque hay algunos, podríamos decir, prejuicios o algunas ideas erróneas que consideran que es una actividad como cualquier otra, es un negocio como cualquier otro. A mi juicio, esto en ningún modo puede entenderse como una actividad empoderante. Al contrario, me parece que es una forma tremenda de abusar y de disponer de la otra persona. Tristemente, cuando hablamos también del consumidor, que por cierto, una forma quizá un poco más precisa y más correcta de referirse a él es utilizar el término, y perdón porque parecería malsonante, pero el diccionario de la lengua española lo reconoce, es el término putero. El problema es que de ordinario son personas, digamos, comunes y corrientes.
desde grandes empresarios hasta trabajadores sin importancia, etc., ¿no? Dice un estudio francés, dice, el consumidor es Monsieur tout le monde, señor todo el mundo. ¿Sí? ¿Cuál es el único rasgo en común? Que pagan por sexo y que deshumanizan a la mujer, a quien consideran un objeto de usar y tirar, pero a quien no les importa su situación, no les importa la persona, sus sentimientos, sus angustias, ellos únicamente ven un objeto. Hace tiempo escuché un testimonio, una ponencia muy interesante de una sobreviviente, Gilma Pérez, y ella tenía una clasificación de los puteros en estas 7 categorías. Habla por una parte de los desgraciados, que son los misóginos que buscan placer, encuentran placer en humillar y maltratar. Están también los hambrientos, que a veces por su fealdad, timidez, carácter, etcétera, consideran que la única forma de acceder a un encuentro sexual es pagando. Los inconformistas, que a lo mejor están insatisfechos con sus parejas. Los dañados, incluso algunos que llevan a sus hijos para iniciarse sexualmente. Los idiotas que buscan sentirse halagados. Los tristes que buscan llenar vacíos afectivos. Los morbosos, etcétera, fetichistas y demás que buscan, por ejemplo, desahogar aquellas fantasías sexuales que han aprendido en la pornografía. Entonces, esta clasificación no es exhaustiva, pero me parece que puede arrojar un poco de luz acerca de la situación y acerca del demandante. No me extiendo más en las clasificaciones, hay otros esquemas. Lo importante que quisiera destacar es que existe una relación entre demanda y explotación y que todo esto está alimentado de la cosificación, ¿no? Una cosificación que además deriva posteriormente en violencia. Martin Buber decía que la violencia solo es posible cuando cosificamos a la otra persona, y esto me lleva a hablar de un último tema que creo que es muy relevante en relación con el consumo, y es la relación entre pornografía y trata de personas. Se ha documentado en fechas recientes que la pornografía es un factor de incidencia que aumenta la demanda de la trata de personas. Una cosificación que lleva también a la utilización, pero una utilización además, si no es voluntaria, eso justifica el arrebato. Al fin de cuentas, piensa el consumidor, pues se trata de un producto o de un objeto que está a mi disposición. Si la persona no accede voluntariamente, eso justifica el ejercicio de violencia. Hay un círculo vicioso que de algún modo se va retroalimentando. Y lo saco a colación porque hoy día la pornografía a la que nos enfrentamos, que además es detonante de una serie de exigencias que van muchas veces en espiral. Breve paréntesis. Hay un periodista canadiense, Víctor Malarek, tiene un libro muy interesante que se llama The Jones, en el que aborda, digamos, se dedica a estudiar a los consumidores o los clientes. Y él dice que hay 2 tipos. Él divide o clasifica digamos, a los consumidores en 2 grandes grupos. El que busca una girlfriend experience, es decir, quizá aquella persona solitaria, abandonada, etcétera, que está buscando nada más un sucedáneo de afecto, etcétera, pero también un número muy significativo de aquel que busca the porn star experience. Es decir, después de haber consumido pornografía, busca de algún modo desarrollar o ejercer un acto sexual derivado de esa fantasía que él mismo se ha generado. Y un problema que nos presenta la pornografía de hoy es que es cada vez más violenta, cada vez también más denigrante, y eso lleva también a una mayor violencia en contra de las víctimas. Lo que hace 50 años se consideraba pornografía, hoy está en la televisión mainstream, en horarios familiares o en los libros de texto, pero la pornografía a la que puede acceder un niño con un smartphone es brutal, violenta, pornografía cada vez más explícita, más gráfica y más transgresora. Simplemente déjenme compartir algunos testimonios muy recientes. Ha hecho testimonio generó, digamos, se difundió mucho el año pasado, una chica que fue abusada
en la pornografía desde que era una bebé hasta los 15 años. Y poco tiempo antes, bueno, descubrió en una página muy conocida de pornografía videos en los que ella aparecía desde que era niña, ¿no? Desde que era pequeña. Algunos de ellos habían tenido muchas visualizaciones. Otro caso, una chica que llevaba un tiempo desaparecida, fue encontrada después de que a su madre le avisaron que había videos de ella en Pornhub. También traigo estos ejemplos a colación porque son formas de explotación, son otras formas de explotación sexual. Es decir, una chica que ha sido víctima de violación, ese acto es grabado y después subido a redes y monetizado. Es una forma de explotación distinta, pero también es explotación sexual. No me voy a detener en las distintas categorías de pornografía, digo, habría mucho que decir al respecto, pero simplemente destacar que la pornografía también cosifica y la pornografía lleva al consumo de trata de personas. Ciertamente hay casos de personas que dicen, bueno, soy consumidor de pornografía y nunca en mi vida he tenido relaciones con una persona en la prostitución. Es cierto, pero también existe una correlación en el sentido de que la mayoría de las personas que sí acuden o que sí demandan servicios son consumidores de pornografía. En este sentido, reducir el consumo de pornografía puede contribuir a reducir la trata de personas. Y existen también diversos estudios que vinculan la pornografía con la trata de personas. Recientemente me topé con este testimonio, perdón, también lo cita Malarek. Dice, el testimonio de un cliente dice, estaba en casa viendo pornografía y lo siguiente que recuerdo es estar en mi coche buscando una prostituta. Bien, me parece que estamos ya más o menos sobre el tiempo, entonces quisiera dejar aquí mi intervención, únicamente cerrando con la siguiente idea. Me parece que este es un tema que nos debe también mover, es un tema que tenemos que poner sobre la mesa. Hay muchos tabúes en torno a la discusión de la pornografía, pero creo que es momento también de tener una discusión seria, una discusión madura sobre las causas y sobre todo las consecuencias de la pornografía y su relación con la trata de personas, y de algún modo también reconocer esta correlación. Y finalmente me parece que es importante incorporar o tener esta convicción y tomarla en consideración en el momento de implementar medidas de política pública, prestar atención al factor de la demanda. Es indispensable tratar de erradicar la demanda y para poder erradicar la trata de personas. Bien, pues, ¿por qué no logramos erradicar la trata de personas? ¿Quién quiere responder? ¿Sebastián? Esa pregunta es supremamente compleja. Yo creo que voy a recurrir, no me acuerdo de quién lo leí, pero la teoría sistémica precisamente dice que el sistema regulador debe ser tan complejo como el sistema que busca regular, ¿no? Y en el caso de la trata de personas, del trabajo forzoso, de cualquier forma de esclavitud moderna, pues es una problemática supremamente gigante, que a pesar de que, digamos, hemos empezado a comprender de una mejor manera, gracias a múltiples estudios, a, por ejemplo, trabajos súper buenos como el que nos acaba de mostrar Emilio, aún hay muchos componentes que facilitan, que permiten, que causan, que promueven, que profundizan las diferentes formas de explotación que siento que están fuera de nuestro panorama, no tanto en términos de poderlo empezar a ver, sino en términos de generar estrategias que puedan abordar la complejidad de ese sistema y sobre todo de poder trabajar juntos de una forma lo suficientemente coordinada como para lograr un cambio en ese sistema. Entonces yo creo que en realidad gran parte del reto sigue siendo incluir todo esto que estamos aprendiendo de una manera muy pragmática en las estrategias de prevención, de identificación de víctimas, de persecución de las bandas criminales que se dedican a esto, de también entender que en ese juego es importante trabajar de la mano con las empresas y en otras dinámicas distintas que a veces también se salen del espectro del crimen organizado. Y sobre todo, pues yo creo que otro reto que hace que este sistema sea aún más difícil de regular es todo este desarrollo de nuevas dinámicas de explotación, particularmente en escenarios
online, donde, digamos, también contempla, digamos, pone varios retos que no teníamos antes y que incluso las organizaciones que están muy avanzadas en el desarrollo de herramientas tecnológicas, pues aún se siguen encontrando con un montón de barreras difíciles. Yo creo que de manera muy superficial esa es como la perspectiva de por qué es tan complejo avanzar en la dirección ideal para erradicar este delito y, bueno, este fenómeno. Cristal, en base a tu experiencia justamente con víctimas, con tu trato directo con víctimas de este y de otros delitos, como ya nos lo has compartido, ¿cuál crees que sea para ti la causa de que este flagelo está ahí, vigente y cada vez más sólido? Es súper complicado la respuesta, ¿verdad? Yo pienso que es la demanda. La demanda está ahí. Alguien va a encontrar la manera de, si van a beneficiar con dinero, de responder a esa demanda. Y a esto sí sea labor gratis o muy, muy barata o sexo. Para nosotros lo más importante, o sea, yo pienso que la trata de personas es un tema que a veces se siente tan grande que ni sabes dónde comenzar, ¿verdad? Es un tema muy complicado, muy triste, muy horrible. O sea, yo pienso que es uno de los crímenes más horribles. Hay muchos, obviamente, todo es horrible. Y por eso, en lo que yo me enfoco es qué es lo que yo puedo hacer en mi posición, en mi vida personal, para hacer un cambio. Y eso sí sea algo bien poquitito, ¿verdad? Educar a la gente, la manera que yo compro mis productos, la manera que yo trato a la gente, las cosas que yo pongo atención cuando yo, no sé, cualquier cosa que esté haciendo en mi tiempo personal o trabajo, educar a mis compañeros de trabajo, lo que sea, sobre, hay mucha gente que todavía no entiende la trata, no necesariamente tienen tanta información o ven cómo es de que como mencionó Emilio, la pornografía afecta la trata y la conexión entre todos estos temas. Entonces, no sé si yo tengo la respuesta, pero yo pienso que la demanda es la razón que no ha parado y no sé si en algún momento va a parar. Pero lo que sí podemos hacer es podemos hacer un cambio, hacer lo que podemos hacer ya sea igual educando a nuestra familia, la manera que criamos a nuestros hijos. Yo tengo un bebé de 1 año y yo siempre digo, quiero que mi hijo crezca aprendiendo cómo respetar a las mujeres, a la gente en general, que sea buena gente, que trate a las mujeres bien. Entonces yo pienso que también hay un aspecto donde muchas personas piensan que cuando crían a sus hijos no les enseñan cómo respetar a la mujer. Y no importa si la mujer es una prostituta o no es prostituta, o sea, cualquier persona, cómo respetar, no abusar de ellas, pensar, tener esa conciencia de humano, de tratarse uno al otro. Entonces, yo pienso que ese es otro aspecto también, es la educación y cómo tratamos, cómo criamos a nuestros hijos y cómo les enseñamos a nuestros hijos y hijas a asegurarse que la gente lo respete a ellos, pero que también, como mencionaste las estadísticas, la mayoría son hombres, ¿verdad?, que están abusando de las mujeres en términos de la explotación sexual, que no hagan eso no está bien, ¿verdad? Para mí es la demanda, obviamente, y muchos aspectos sobre la demanda, pero es la razón. Yo pienso que no sé si en algún momento eso no va a existir, no sé. Ya, muchas gracias, Cristal. María, ¿te encuentras todavía con nosotros? María Suárez, ¿te encuentras con nosotros? Bueno, sí. María, por favor, ¿cuál sería, por favor, tu respuesta a esta pregunta? Yo pienso que todo lo que dijo Cristal es correcto mientras la demanda no pare, mientras los hombres no paren de continuar pidiendo y pagando tanto dinero por una jovencita, esto no va a parar. Entonces yo pienso que una vez yo dije que el tráfico humano es como un monstruo de muchas cabezas.
acabamos con una y otras más quedan y acabamos con otra y es como que continúa echando más cabezas, creando más cabezas y no podemos parar con eso porque crece y crece y es el negocio más bien pagado porque desafortunadamente no toman amor al ser humano y piensan que el ser humano, las niñas que se están llevando son desechables. Ya cuando ya no las quieren, se deshacen de ellas en cierta manera y siguen adelante. Y tenemos que, creo que implementar más leyes que sean más fuertes contra los traficantes para que eso pueda parar. No sé, siento como que es como cuando decimos tapamos un hoyo y se destapa otro y tapamos otro y se destapa otro. No podemos terminar y escucho que todos estamos en el mismo tema, en la misma lucha y seguimos nosotros creando más formas, pero es muy difícil de pararlo, Zuli, es lo que te puedo decir. Gracias, María, por tu apreciación. Emilio, ¿por qué no hemos podido erradicar la trata de personas? Entonces, yo creo que un tema fundamental es que a veces sigue siendo un delito invisible. O sea, no lo vemos. No lo vemos muchas veces, por una parte, porque a veces el delito se esconde tras la fachada de actividades lícitas, como mencionaba Sebastián, por ejemplo, en las cadenas de producción, etcétera. Muchas veces no lo vemos, nos cuesta trabajo identificar. A veces también las mismas víctimas desconocen su situación de víctimas eh, y, eh, y al mismo tiempo las autoridades a veces no cuentan con la capacitación para reconocer, para identificar este tipo de situaciones. Creo que en ocasiones también como que en el imaginario colectivo, en el espacio público, se genera una imagen estereotipada que a veces nos impide ver la realidad, ¿no? Cuando en ocasiones las campañas, los medios nos presentan, no sé, ¿no? La imagen de esta víctima sufriente, atada, encadenada tras las rejas, etcétera, nos impide ver la realidad de personas que han sido inducidas por otras vías, mediante la seducción, mediante el engaño, etcétera, que a lo mejor, no sé, son obligadas a poner buena cara para que puedan entonces juntar la cuota, para después poder ver a su hijo el fin de semana, etcétera. Una serie de situaciones que a veces como autoridad, o sea, las autoridades desconocen. Al no conocer también el fenómeno, la manera de operación, resulta difícil que puedan identificar a las víctimas. Yo pensaría que esos son algunos de los aspectos centrales, ¿no? Es decir, que el tráfico humano está en nuestros barrios, en nuestras calles, en cualquiera que sea la región en cuestión. Y precisamente quisiera hacer referencia a Los Ángeles, California. Esta semana el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, junto a otras agencias locales, estatales y federales, incluidas el FBI, lanzaron una campaña contra el tráfico sexual que consiste en carteles publicitarios instalados en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Esto debido a que el 13 de febrero la ciudad será sede del Super Bowl, el Supertazón, el campeonato profesional de fútbol americano, uno de los grandes eventos deportivos del país que atrae visitantes de diferentes estados y países y sin duda turistas sexuales. En el Super Bowl el año pasado, como referencia, en el estado de la Florida se arrestaron a 75 personas y se rescató a una decena de víctimas, entre ellos, o de hecho la gran mayoría menores de edad, en operativos centrados en salones de masajes, hoteles, moteles y sitios en línea.